Tu calendario, ese objeto lleno de fechas que miras casi sin pensar, puede convertirse en el punto exacto donde tu año cambia de dirección. ¿Sabes cómo? No estoy hablando de supersticiones ni de rituales raros, sino de un código sencillo que ha permanecido oculto durante casi un siglo. Un código tan simple que cualquiera lo pasaría por alto, pero tan poderoso que quienes lo han aplicado han visto cómo su año se ordena, se abre y se llena de oportunidades que antes parecían imposibles. Todo se reduce a un solo código. Un código tan directo y contundente que convierte una fecha cualquiera en una cita con la abundancia. No son frases largas. No es escribir ojalá, algún día, o cuando se pueda, porque esas palabras solo alargan la espera. Es un código silencioso que Florence Scovel Shinn enseñó a sus estudiantes en los años 20 y que muchos prefirieron callar porque ponía el tiempo, los días y las bendiciones del año en manos de la gente común. Piensa por un momento. ¿Y si la clave nunca estuvo en pedirle al futuro, sino en programarlo? ¿Y si tu calendario, en lugar de ser una lista de obligaciones, pudiera grabar en tu mente la certeza de que este año ya está bendecido y respaldado? La ciencia moderna lo confirma. Cada vez que marcas una fecha de forma especial, tu cerebro la registra como prioridad y empieza a organizar todo a su alrededor. Ahora imagina lo que sucede cuando, en ese espacio exacto, escribes el código correcto y no se lo explicas a nadie. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte cuál es ese código, en qué día escribirlo para activar su fuerza, cómo trazarlo en tu calendario para que trabaje todo el año a tu favor, y por qué quienes lo usan con fe han visto deudas cerrarse, puertas abrirse y ayudas inesperadas llegar justo cuando más las necesitaban. Prepárate y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu calendario en la puerta silenciosa hacia tu nueva realidad próspera. Empecemos. Primer paso. La ley del día marcado. El calendario. Ese objeto que tienes colgado en la cocina, guardado en el teléfono o pegado a la pared de tu oficina. Lo miras para pagar cuentas, recordar citas o verificar fechas límite. Lo usas para reaccionar, no para crear. Florence Scovel Shinn enseñaba que esa era una de las grandes oportunidades perdidas del ser humano moderno. Confundir un calendario con un archivo de pendientes, cuando en realidad es una herramienta para dirigir el año. No un registro pasivo, sino un instrumento activo de intención. ¿Por qué un calendario tenía tanta importancia para Florence? Porque comprendía algo que las antiguas tradiciones ya intuían. El tiempo no es neutro. Responde a la conciencia con la que lo marcas. En Babilonia, por ejemplo, los sacerdotes anotaban días específicos que llamaban puntos de destino, porque sabían que la mente humana se organiza alrededor de una fecha elegida. En el Japón antiguo, existían los días auspiciosos, que no eran mágicos por sí mismos, sino por la manera en que la comunidad preparaba su energía hacia ellos. Florence, sin rituales complejos ni supersticiones, llevó esta idea al plano más simple. Un día marcado cambia la dirección de tu vida porque cambia la dirección de tu atención. La psicología contemporánea confirma esta intuición. Estudios de planificación muestran que una fecha escrita genera lo que llaman efecto de inicio. El cerebro interpreta la anotación, no como un deseo, sino como un punto de activación, es decir, una orden. Tu conducta, consciente e inconsciente, empieza a organizarse alrededor de lo que señalas. Por eso marcar una fecha de pago genera tensión. Marcar una fecha de descanso genera alivio. Marcar una fecha de inicio genera preparación. El papel no tiene poder. La mente sí. Y la mente sigue lo que escribe. Florence insistía en esta diferencia. No todos los días pesan igual, porque no todos los días están elegidos. Un día cualquiera es una página que se pasa. Un día marcado es un ancla que organiza todo lo que lo rodea. Cuando eliges un día, tu energía deja de dispersarse y se vuelve vector, apuntada hacia algo. No importa si no entiendes aún cómo. Basta con elegir la fecha para que el año empiece a alinearse hacia ella.
Imagina dos escenas. La primera, alguien marca en su calendario: vence la deuda. Esa persona, sin darse cuenta, vivirá la semana bajo la sombra de esa fecha. Dormirá pensando en ella, organizará su dinero en función de ella, incluso su humor variará al acercarse. La fecha tiene peso porque tiene carga emocional. Ahora imagina otra persona que escribe: aquí comienza mi año bendecido. No está esperando un milagro. Está declarando un inicio. Esa fecha funcionará como punto de reorganización interna. Ordenará prioridades. Activará decisiones que antes posponía. Atraerá oportunidades que ni siquiera habría visto. Mismo calendario. Diferente uso. Diferente rumbo. En los cuadernos de sus alumnas, Florence registraba una observación repetida. Cuando una fecha se marcaba con intención, la vida comenzaba a moverse antes de llegar a ese día. Una mujer marcó el 15 de marzo como su día de apertura financiera. La semana previa recibió una oferta laboral inesperada. Otra marcó el 2 de agosto como el día que dejo atrás esta etapa. 3 días antes firmó un acuerdo que llevaba meses bloqueado. No era magia, era enfoque. La fecha se convertía en un punto de orden. Lo que escribes en tu calendario no es un recordatorio, es un pacto. Y un pacto no opera en el papel, sino en tu dirección. Florence decía que el día marcado funciona como una llave que abre una puerta que aún no ves, pero ya existe. Su fuerza no está en la tinta, sino en la elección. Cuando eliges un día, afirmas que estás listo para que algo comience allí. Las culturas antiguas entendieron este principio intuitivamente. En el judaísmo, marcar el comienzo del año, Rosh Hashanah, no era un evento social, sino un acto de intención. Se creía que lo que se decretaba ese día influía en los meses siguientes. En el cristianismo primitivo, el concepto del día consagrado implicaba que el tiempo podía ser separado para un propósito, y que esa separación lo transformaba. Florence lo simplificó al máximo. No necesitas templos, ceremonias ni astrología, solo una fecha elegida con conciencia. Esta es la razón por la que el código que más adelante escribirás funciona. No porque posea un poder misterioso, sino porque se inscribe en un día marcado. El código es la semilla. El día marcado es la tierra. Y sin tierra, no hay siembra. Un día marcado no es decoración ni recuerdo, es dirección. En el momento en que lo señalas, tu vida empieza a ajustarse hacia ese punto. Igual que una brújula se orienta hacia el norte, aunque tú no lo notes. Por eso, antes de entregarte el código, debes comprender esta ley. Cuando eliges un día, convocas un destino. La fecha que marcarás no será un adorno en tu calendario. Será el punto desde el cual tu año comienza a obedecer. Segundo paso. ¿Por qué un código y no una frase o un deseo? En las enseñanzas de Florence Scovel Shinn hay un detalle que muchos pasan por alto. Ella rara vez usaba frases largas para activar un cambio. No escribía párrafos en hojas, no llenaba cuadernos con decretos extensos. Cuando quería fijar un propósito, usaba números, iniciales o símbolos breves. Y cuando alguien le preguntaba por qué, su respuesta era siempre la misma: lo breve tiene autoridad. Una frase larga invita a la duda. Cuando escribes una oración completa en tu calendario, este será mi año de abundancia, o que llegue lo que necesito, la mente comienza a analizarla. ¿Y si no es así? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no pasa nada? Una frase genera interpretación, un deseo proyecta carencia, pero un código corta ese proceso. No explica, no justifica, no suplica. Un código se ejecuta. Florence observó algo que hoy se confirma en estudios de comportamiento humano. La mente obedece con más rapidez lo que no entiende del todo, pero reconoce como señal. Así funcionan las claves, los números, los símbolos. No dialogan con la razón, la instruyen. Un código no busca convencerte, busca activarte. Por eso ella escribía letras sueltas, combinaciones cortas
o números específicos cuando quería anclar un propósito. Sabía que lo simple atraviesa la resistencia. En sus clases privadas, Florence solía mostrar 2 cuadernos. En uno, sus estudiantes habían escrito afirmaciones largas. Deseo que llegue la oportunidad correcta. Quiero cerrar este ciclo. Espero que el dinero fluya. Ese cuaderno, decía ella, representaba la mente dispersa. Muchas palabras, poca fuerza. En el otro cuaderno, mostraba una simple anotación. FS 27. Unas iniciales y un número. Y explicaba. Esto no es un mensaje para entender, es un sello para ejecutar. Una de sus alumnas relató que pasó meses escribiendo frases en su calendario pidiendo un cambio laboral. Nada se movía. Un día Florence la detuvo y le dijo: «Tu frase está llena de ti, tu código está lleno de orden. Usa el segundo». La alumna escribió solo 3 dígitos en una fecha cercana. No significaban nada para ella, pero sí para la intención que Florence le enseñó a poner. Esa misma semana, recibió una llamada que llevaba un año esperando. Cuando volvió a la clase, Florence solo comentó: «Cuando la mente no puede discutir con lo que escribes, simplemente abre la puerta». Este es el núcleo de la enseñanza. Un código no da explicación, da dirección. No describe un deseo, confirma un destino. No crea una frase emocional, crea un punto de apoyo. Y por eso es perfecto para un calendario. El calendario no necesita emoción, necesita precisión. Un trazo breve funciona como una llave. No argumenta, abre. Incluso en culturas antiguas aparece esta idea. Los caldeos usaban números para sellar días importantes, porque comprendían que el símbolo breve ordenaba más rápidamente que un texto. En Egipto, los escribas marcaban fechas clave con un solo jeroglífico, no con frases completas. Un símbolo era suficiente para activar la preparación del pueblo. Y en los textos místicos hebreos, ciertas letras aisladas eran consideradas portadoras de poder, no por su significado lingüístico, sino por su función, servir como señal. Florence, que no era académica ni historiadora, llegó a la misma conclusión desde la práctica espiritual. El símbolo manda, la explicación debilita. Ella enseñaba que cuando uno escribe demasiado, intenta controlar el resultado. Cuando escribe poco, permite que la ley actúe. El código corta el ruido y deja solo la instrucción. Por eso, cuando escribas en tu calendario, no usarás una frase. No escribirás un deseo, escribirás un código. Breve, contundente, silencioso. No para entenderlo, sino para activarlo. La mente no puede discutir con un trazo que no interpreta. Simplemente organiza tu conducta y tu percepción alrededor de él. Y como el calendario ya está cargado por la ley del día marcado, el código se convierte en la llave que fija esa dirección. Florence decía que un código es como una campana. No explica su sonido, solo lo emite. Y quien lo escucha responde. Así funciona también en la vida interior. El código toca una parte de ti que no necesita argumento, solo señal. Tercer paso, la historia real y el código que Florence revelaba solo en privado. Florence Scovel Shinn guardaba ciertas enseñanzas únicamente para su círculo más íntimo. No eran oraciones largas ni frases motivadoras. Eran gestos breves, silenciosos, capaces de cambiar la dirección de un año entero. Uno de esos métodos nació en 1927, cuando una mujer llegó a su estudio con una vida completamente detenida. Ningún pago entraba, ningún proyecto avanzaba, ninguna puerta se abría. Había intentado de todo, pero sentía que el tiempo se le había vuelto en contra. Florence escuchó sin interrupciones. Luego, sin decir palabra, pidió el calendario de la mujer. Lo abrió en un mes cualquiera. No buscó una fecha especial. No buscó un número simbólico. Eligió un día simple, uno que no tenía ningún significado previo. Y allí escribió, con lápiz firme, un código. 731. No agregó explicación. No agregó una frase. Solo escribió el número como quien deja una orden sellada.
La mujer se quedó mirando el calendario sin comprender. Florence la miró a los ojos y le dijo una sola frase. Cuando el tiempo recibe un mandato claro, deja de resistir. No explicó más. No hacía falta. Para Florence, la brevedad era fuerza. Un código corto evita que la mente empiece a discutir. Una frase larga abre la puerta a la duda. Pero un código actúa. Lo sorprendente ocurrió antes de que la fecha marcada llegara. 3 días después, un proveedor que la mujer daba por perdido llamó para reactivar un contrato. 2 días más tarde recibió un pago que debería haber demorado semanas. Y al cabo de una semana, surgió una oportunidad laboral inesperada. Todo alrededor de un día que aún no había llegado. Todo alrededor de un código que ella no entendía, pero que había sido escrito con autoridad. Cuando volvió al estudio para contar lo ocurrido, Florence le explicó lo esencial. El 7 representa cierre, el 3 apertura, el 1 inicio absoluto. No era numerología, no era superstición, era dirección. Un ciclo que termina, un movimiento que se abre, un comienzo que se fija. 3 símbolos que ordenan un año desde adentro hacia afuera. Desde entonces, el código 731 se volvió una herramienta que Florence enseñaba solo a quienes podían sostener un inicio. Decía que era un código obediente, porque incluso sin entenderlo, incluso sin fe, empezaba a mover piezas. Y un movimiento rápido puede desestabilizar a quien no está preparado. Por eso lo reservaba. Por eso lo entregaba solo cuando veía que alguien necesitaba un nuevo ciclo y tenía la disposición de recibirlo. Hoy ese mismo código es revelado para ti. No como un número mágico, sino como la síntesis exacta de un proceso espiritual que Florence consideraba demasiado potente para dejarlo en manos del azar. El código es 731. Ese es el sello. Esa es la llave que abre un punto de giro en tu calendario. Pero ten presente algo. Un código escrito sin el procedimiento correcto pierde fuerza. No es lo mismo escribirlo en cualquier día. No es lo mismo colocarlo en cualquier parte. No es lo mismo trazarlo de cualquier manera. El día importa. El lugar importa. El trazo importa. Y Florence decía que la mayoría arruina el proceso porque escribe sin dirección. Por ahora, debes quedarte con esto. 731 es el código que marca un cierre, una apertura y un inicio. Y cuando se escribe en el día correcto, el año entero empieza a reorganizarse alrededor de él. Ahora, conocerás cuándo ese día tiene más peso y por qué es en ese momento cuando la vida empieza a obedecer. 4º paso. El día exacto en el que el tiempo obedece. Florence Scovel Shinn decía algo que a muchos les costaba aceptar. No todos los días pesan igual. Algunas fechas cargan cansancio, otras están llenas de pendientes, y otras simplemente pasan sin dejar huella. Pero hay un día que, según ella, actúa como una puerta abierta, un día en el que la mente está más dispuesta a recibir dirección y el calendario está listo para ser instruido. A ese día, Florence lo llamaba el día de inicio verdadero. No era necesariamente el día 1 de cada mes, ni un día festivo, ni una fecha significativa. Era algo más simple y más profundo, el primer día en el que tú ves la luz del mes. Para Florence, ese momento tenía un poder especial. No importaba si era el primer día, el segundo o incluso el tercero. Lo importante era la experiencia personal del inicio. Ese instante en el que abres los ojos, te incorporas y notas que un nuevo mes comenzó mientras dormías. Ese momento exacto en el que la luz entra por la ventana y, aunque el calendario ya haya pasado página, tú lo estás viendo por primera vez. Allí, en ese pequeño gesto cotidiano que nadie toma en cuenta, es donde Florence encontraba la apertura perfecta para escribir un código. Ella decía que ese día no está contaminado por nada. Todavía no has tenido reuniones, ni problemas, ni noticias desagradables. No has tenido tiempo de cargar la mente con deberes o preocupaciones. Es un día limpio, más suave, más receptivo.
un día que tu mente interpreta como inicio, y donde las instrucciones entran sin resistencia. Porque para Florence, el tiempo no era una línea recta, sino un territorio cambiante que puede abrirse o cerrarse según el estado interno de quien lo vive. El primer día en que ves la luz del mes es un territorio abierto, y un territorio abierto siempre obedece. En su estudio, este principio era tan importante que no comenzaba ningún trabajo de reordenación, si no ocurría en uno de esos días. Sus alumnas cuentan que Florence podía detener todo un proceso si el inicio se había dado en un día equivocado. Prefería esperar. Sabía que la instrucción escrita en un día saturado se diluía, pero cuando se escribía en ese primer día de luz, el calendario respondía como si hubiera estado esperando la orden. A veces ese día era el primero del mes, otras veces no, y eso no importaba. Lo que importaba era que fuera el primer día en que tú lo reconocías como comienzo. Varias de sus estudiantes describían sensaciones extrañas en esos días. No era magia. Era una percepción distinta del tiempo. Algunas decían que se levantaban con una claridad que no sentían otros días. Otras notaban que las decisiones se volvían un poco más fáciles. Y otras, sin entender por qué, despertaban con una calma que las acompañaba durante horas. Florence explicaba que ese estado no venía del alma ni del espíritu. Venía de la mente. La mente, al percibir un inicio, baja sus defensas, afloja el control, se vuelve más maleable. Y una mente maleable recibe instrucciones como si fueran destino. Por eso, escribir un código en ese día no era una superstición, sino una estrategia. Era aprovechar un terreno fértil. Un día en el que la emoción no se ha mezclado con las tareas, ni con los miedos, ni con las expectativas. Un día que para Florence representaba el nacimiento simbólico del ciclo. Ella decía que así como un niño recibe su nombre en un momento específico, el mes recibe su dirección cuando tú presencias su luz por primera vez. El código 731 está diseñado para actuar sobre un ciclo. Y un ciclo solo se activa cuando se escribe en el día del inicio verdadero. Escribirlo antes no funciona. Escribirlo después pierde fuerza. Pero escribirlo el primer día en que ves la luz del mes provoca un alineamiento que no depende de tu ánimo, ni de tus pensamientos, ni de tus miedos. Depende del tiempo mismo. Ese es el día que Florence elegía. No el día 1 del calendario, sino el primer día que tú reconoces como comienzo. Porque la vida no obedece al papel, obedece a tu percepción. Y el calendario solo se abre cuando tú lo ves. Ahora ya sabes cuál es el momento exacto en el que el tiempo está dispuesto a recibir una instrucción, pero aún falta lo más delicado. ¿Dónde escribir el código? ¿Cómo trazarlo? ¿Qué parte del calendario jamás debe tocarse? ¿Y cuál es el error que hace que muchas personas inutilicen el proceso sin darse cuenta? En el siguiente paso, te mostraré el lugar exacto donde Florence colocaba el código 731 y el motivo por el que ese punto convierte una fecha común en un punto de giro. Quinto paso. Cómo escribir el código con la forma correcta. Florence Scovel Shinn tenía una frase que repetía mucho en sus clases. El lugar donde pones la palabra determina el lugar donde ocurre el milagro. No lo decía como metáfora, lo decía como una ley. Y cuando enseñaba el código 731, insistía en algo que muchos pasaban por alto. No solo importa qué escribes, sino dónde y cómo lo escribes, porque el calendario, aunque parezca un objeto simple, tiene sus propias reglas, sus propias puertas, sus propios puntos de entrada. Y el código solo funciona cuando se coloca exactamente en el punto correcto. Piensa en cómo observas un calendario. Tu mirada no cae al azar. Siempre entra por el mismo lugar. Primero ves el mes, luego el cuadro general, y después, inconscientemente, tus ojos se deslizan hacia una esquina, la superior izquierda de cada día. Ese pequeño espacio, aparentemente insignificante, es la primera impresión de cada fecha. Es la antesala del día, la puerta por donde entra tu atención sin que lo notes. Y Florence lo sabía. Por eso enseñaba siempre lo mismo. El código debe escribirse en la esquina superior izquierda del cuadro del día marcado, no en el centro,
no abajo, no en el borde, siempre en la entrada del día. Cuando una alumna le preguntaba por qué debía hacerlo así, Florence lo explicaba con una simplicidad que desarmaba cualquier duda. Porque allí es donde la mente recibe la instrucción antes que cualquier otra cosa. Y es verdad. Lo que está en la esquina del día no compite con tus notas, ni con las citas que escribas después. Es lo primero que ves, aunque no quieras verlo. Es lo que tu mente registra como referencia antes de que empiece el día. Ese punto es la bisagra entre la intención y el tiempo, pero no basta con colocarlo allí. Florence también enseñaba cómo debía escribirse, y era muy estricta con esto. Primero, el tamaño. El código debe ser pequeño, discreto. No debe ocupar el cuadro ni llamar la atención visual. ¿La razón? Porque un código grande genera ansiedad, expectativa, deseo. Y el deseo es lo contrario de la autoridad. Un trazo pequeño, en cambio, es como una orden murmurada con total seguridad. No necesita gritar. Quien tiene autoridad, ordena en silencio. Segundo, la herramienta. Florence no permitía marcadores, ni plumas de colores, ni tinta permanente. Siempre lápiz. Un lápiz común. Ella decía que el lápiz se mezcla con el papel, mientras que los marcadores se imponen sobre él. El lápiz deja una instrucción firme pero tranquila. El lápiz representa intención sin ansiedad. El lápiz no invade, se integra. Y en sus enseñanzas, lo que se integra funciona mejor que lo que intenta imponerse. Tercero, la forma del trazo. No se encierra el código en círculos. No se subraya. No se acompaña con flechas, dibujos o palabras adicionales. No se escribe 2 veces para reforzar. Florence era clara. Mientras más adornos, menos autoridad. El código debe parecer algo que está ahí porque así debe ser, no porque quisiste resaltar su importancia. La verdadera magia del método es que el código actúa como una instrucción silenciosa, no como un anuncio de urgencia. Y sobre todo, el código no se explica, no se comenta, no se comparte, no se publica. Es un mensaje entre tú y tu calendario, entre tú y tu año. En cuanto intentas convencer a otros de lo que significa, pierdes la energía interior que lo activa. Florence decía, lo que se revela demasiado pronto pierde su fuerza, lo que se guarda, se fortalece. Cuando una alumna escribía el código correctamente, Florence veía un patrón curioso. La persona empezaba a experimentar una sensación de claridad inesperada. Como si algo dentro del mes se acomodara. Como si el día marcado se convirtiera en un faro que ordenaba a los demás. No era un milagro ruidoso. No eran billetes cayendo del cielo. Era un orden silencioso. Una dirección. Un movimiento interior que daba lugar a movimientos exteriores. Ese es el efecto del código cuando se coloca en el sitio correcto. No crea presión, crea dirección. Es importante entenderlo. No estamos hablando de superstición. Estamos hablando de un principio que Florence había observado durante décadas. El calendario, al igual que el espejo, no es un objeto pasivo. Es un mapa del tiempo. Y al escribir el código en el punto donde la mirada entra, estás colocando tu intención justo en la puerta donde el día comienza a formarse. Muchos cometen el error de escribir el código en grande, en rojo, en el centro del cuadro. Y lo que generan es ruido mental, ansiedad, expectativa. Florence decía, el código no debe llamar la atención, debe llamar al orden. Por eso, más pequeño es más fuerte. Más discreto es más efectivo. Más simple es más verdadero. Y cuando lo haces así, en la esquina correcta, con el trazo correcto, con el tamaño correcto y con la discreción correcta, la fecha elegida cambia. No porque el número cambie, sino porque tú cambias la forma en que tu mente lo recibe. Ese día deja de ser un casillero y se convierte en un punto de giro. Esto nos lleva al siguiente paso, donde entenderás algo que muchos ignoran. ¿Cómo saber que el código ya empezó a funcionar? Las señales son claras, pero si no las reconoces, puedes pensar que nada está pasando.
y Florence enseñaba que las primeras señales son siempre internas, antes de que el exterior responda. Sexto paso: las señales tempranas de activación. Cuando escribes el código en tu calendario, puede parecer que nada ocurre. El día sigue igual, tú sigues igual, y la vida parece avanzar con la misma normalidad de siempre. Pero Florence repetía algo que muy pocos comprenden. El universo responde primero en silencio. No con fuegos artificiales, no con dinero que cae del cielo, sino con señales tan sutiles que solo las percibe quien está atento. La primera señal no es externa. No es un mensaje, no es una llamada, no es una oportunidad. La primera señal ocurre adentro. Florence decía que antes de que el año cambie, la atmósfera interior de la persona debe cambiar. Y eso es exactamente lo que sucede cuando el código empieza a trabajar. A veces es una calma extraña, como si una tensión que ni sabías que cargabas se aflojara. Otras veces es una claridad repentina, un pensamiento que te ordena el día sin esfuerzo. Puede ser que te levantes con la sensación de que algo se acomodó, aunque no puedas explicar qué. Esa calma no es casualidad. Es el primer movimiento de tu mente aceptando una nueva dirección. Para otras personas, la primera señal es un impulso de limpiar un cajón, de ordenar papeles, de cerrar algo que has dejado pendiente. No es una obligación, es un deseo natural que nace solo. Florence explicaba que cuando una persona marca una fecha con intención, su subconsciente empieza a despejar caminos, como si barriera el polvo acumulado en la entrada para dejar pasar lo nuevo. Cada limpieza, cada pequeño orden, cada decisión que postergabas y de pronto haces. Todo eso es señal. Luego vienen las señales externas. No son milagros espectaculares, son movimientos pequeños que abren espacio para lo grande. Una persona te escribe después de mucho tiempo. Alguien menciona una oportunidad sin que tú lo pidas. Un trámite que estaba detenido vuelve a moverse. Una cita que había sido cancelada se reprograma para un día más conveniente. Son cosas que, vistas por separado, parecen simples coincidencias. Pero para quien está haciendo el ritual, no lo son. Son confirmaciones. Florence decía: el universo se mueve primero por milímetros, luego por metros. Y esos milímetros son las señales tempranas. Si no las ves, crees que nada está ocurriendo. Si las reconoces, entiendes que ya comenzó. Un ejemplo real de sus clases lo ilustra perfectamente. Una de sus alumnas escribió el código en su calendario un martes por la mañana. No pasó nada extraordinario ese día, pero al día siguiente sintió, sin razón aparente, el impulso de revisar una carpeta vieja llena de documentos que llevaba meses evitando. Dentro encontró un papel que necesitaba para destrabar un trámite que frenaba su trabajo desde hacía semanas. Ese solo movimiento abrió una cadena de eventos que terminó liberándole tiempo, dinero y oportunidades. Cuando volvió a Florence, ella le dijo: esa fue la primera señal. El código movió tu mente antes de mover tu vida. Otro caso fue el de un hombre que llevaba meses con ansiedad al revisar sus finanzas. Después de marcar la fecha y escribir el código, notó algo raro. Por primera vez en mucho tiempo, pudo mirar sus cuentas sin sentir miedo. No había cambiado la cifra, pero sí había cambiado él. Y ese cambio, esa ausencia repentina de angustia, era la señal de que el terreno estaba listo para recibir. También está la historia de una mujer que esperaba una respuesta laboral desde hacía meses. Nada se movía. Después de escribir el código, la primera señal no fue la llamada que esperaba, sino algo más pequeño. El recordatorio automático de la empresa, que decía que su solicitud seguía activa. Ese mensaje evitó que ella se rindiera justo antes de que, una semana después, finalmente la llamaran. La señal no había sido la oportunidad. Había sido el aviso de que la puerta seguía entreabierta. Lo importante de este paso es entender esto. Las señales no son los resultados. Son el aviso de que el resultado ya está caminando hacia ti. Son como el viento que sopla justo antes de que llegue la lluvia. Quien no conoce esta ley se desespera. Quien la entiende, confía. Por eso,
Cuando empieces a notar estas señales, internas o externas, debes saber que el código ya está activo. El día que marcaste ya está enviando instrucciones al resto del mes. Pero falta algo esencial. Si no proteges ese movimiento, puede frenarse. Y eso es precisamente lo que aprenderás en el siguiente paso. Porque un código se activa cuando lo escribes, pero se mantiene vivo cuando sabes cuidarlo. Séptimo paso. Las 3 manifestaciones que aparecen cuando el código ya está trabajando. Llegados a este punto, ya entendiste las señales tempranas, esos movimientos pequeños que anuncian que la energía comenzó a reorganizarse. Pero Florence enseñaba algo más profundo. Cuando un código está realmente activo, no solo aparecen señales, aparecen manifestaciones. No son todavía los grandes resultados finales, pero sí 3 tipos de movimientos que muestran que la vida está siguiendo una nueva dirección. Son tan claros, tan precisos y tan repetitivos en cientos de testimonios, que se convirtieron en la forma favorita de Florence para verificar si el alumno había hecho el proceso correctamente. La primera manifestación es un cierre. Algo que parecía estancado finalmente se resuelve, o al menos se mueve lo suficiente como para liberarte. A veces es una deuda que se reduce, otras, una conversación pendiente que se da sola, sin que la fuerces. Puede ser una renuncia que tenías miedo de hacer, y que, de pronto, ya no te provoca inseguridad. Florence decía que el universo no puede llenar una casa si antes no corre los muebles viejos del medio. Y cuando el código comienza a reorganizar tu año, lo primero que hace es cerrar capítulos, aunque sean pequeños, no para quitarte nada, sino para despejar espacio. Esta manifestación es tan común que la mayoría de sus estudiantes la veía en cuestión de días. Una tarea atrasada finalmente terminada. Un trámite que llevaba semanas detenido y que por fin avanza. Una decisión que estabas posponiendo y que un día simplemente tomas sin esfuerzo. Ese cierre no es casualidad. Es el efecto directo de haber declarado un nuevo rumbo. La segunda manifestación es la alineación. Es cuando empiezan a ocurrir coincidencias demasiado específicas como para ignorarlas. Y no me refiero a supersticiones. Me refiero a sincronías claras. Alguien menciona exactamente el tema que necesitas escuchar. Un video aparece en el momento en que estabas buscando una respuesta. Un correo que no esperabas llega con una propuesta que coincide con algo que habías pensado días antes. Florence explicaba que cuando una persona marca una fecha con intención, su mente comienza a filtrar la información de otra manera. Ya no ves solo lo que pasa, ves lo que te sirve, lo que encaja, lo que impulsa tu propósito. La alineación no es magia. Es tu percepción reorganizándose según la dirección que tú mismo le diste al año. Antes esas oportunidades estaban ahí, pero no las veías. Ahora las reconoces porque la brújula interna que activaste con el código te la señala. La tercera manifestación es la apertura. Esta es la señal más fuerte, la que confirma que el código no solo está activo, sino obedeciendo. La apertura aparece cuando algo que parecía imposible muestra una grieta, un pequeño permiso, un espacio por donde entrar. No es el logro final, pero sí el comienzo real. Puede ser una llamada que no llega con la respuesta completa, pero sí con la frase, estamos evaluando tu caso. Puede ser alguien que dice, hablemos más adelante, cuando antes te había cerrado la puerta. Puede ser una invitación indirecta, una alternativa que surge, una persona que se acerca sin razón aparente. Florence decía que la apertura es como ver el horizonte antes de llegar al destino. No es el final del camino, pero es la prueba de que avanzas. Un hombre que estudió con ella experimentó estas 3 manifestaciones en orden perfecto. Escribió el código en su calendario durante una época en la que sentía que nada funcionaba. 2 días después, recibió la primera manifestación, el cierre de un asunto pendiente con un banco que llevaba meses sin resolverse. Al 5.º día ocurrió la alineación. Un amigo casual le habló de una oportunidad laboral que coincidía exactamente con lo que él buscaba, aunque jamás se lo había comentado. Y al 8.º día apareció la apertura. Lo llamaron de la empresa para una reunión que terminó cambiándole la vida.
Él mismo confesaba que lo sorprendente no fue la oferta laboral, sino el orden de los hechos. Era como si alguien hubiera despejado mi camino paso a paso, dijo. Florence simplemente respondió. Ese alguien fuiste tú cuando escribiste el código. Estas manifestaciones no son opcionales ni extraordinarias. Son parte natural del proceso cuando lo haces bien. Por eso este séptimo paso es tan importante, porque necesitas reconocerlas cuando aparezcan. No para celebrarlas todavía, sino para entender que lo que activaste ya está en marcha. Cuando ves cierres, alineaciones y aperturas, no estás viendo casualidades. Estás viendo el mecanismo interno del universo respondiendo a tu instrucción. Y aquí llega la clave profunda de este paso. No debes ignorar estas manifestaciones. No debes descartarlas como pequeñas, ni subestimarlas, ni decir, eso no tiene que ver con el código. Porque en el momento en que niegas una manifestación, la cortas. Florence lo repetía sin cansancio. Lo que reconoces, crece. Lo que desprecias, se detiene. Si ves una señal y dices, esto no significa nada, tu mente la borra. Pero si ves una señal y dices, ya comenzó, tu mente la multiplica. Este paso existe para recordarte esto. La abundancia no aparece de golpe. Aparece primero como una pista, luego como un movimiento, luego como una puerta. Si aprendes a reconocer esas tres manifestaciones, no solo sabes que el código funciona, sabes que estás listo para el paso final. Octavo. Paso. El secreto profundo. El código no actúa sobre el calendario, actúa sobre tu rumbo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el poder está en la tinta, en el número, en la fecha marcada. Creen que escribir un código en el calendario hace que el año obedezca a un símbolo exterior. Pero Florence enseñaba algo completamente diferente, algo tan sencillo y a la vez tan contundente que transformaba la vida de quien lograba comprenderlo. El código no modifica un día, te modifica a ti. Y cuando tú cambias, el año entero se acomoda para seguir tu nueva dirección. El calendario, por sí mismo, no tiene poder. Es un pedazo de papel, un conjunto de cuadros ordenados, una herramienta para recordar fechas. Lo que sí tiene poder es la instrucción que tú colocas allí. Lo que sí genera impacto es la decisión interna que queda registrada cada vez que miras ese día marcado. Florence decía que el calendario era una excusa para que el subconsciente entendiera que alguien, tú, acababa de tomar una decisión definitiva. Ese es el verdadero secreto del código. Funciona porque crea alineación. Antes del código, tus días avanzan por inercia. Vas resolviendo problemas, apagando incendios, reaccionando a lo que llega sin pensar demasiado. Pero cuando escribes el código en una fecha exacta, introduces un punto fijo dentro de tu año. Un punto que tu mente reconoce como un antes y un después. Es como clavar una bandera. A partir de ahí, todo se ordena alrededor de esa intención. Por eso Florence insistía tanto en la precisión. No se trataba de escribir cualquier cosa en cualquier día. Era elegir un punto del calendario y declararlo el inicio de un nuevo rumbo. A partir de ese momento, tu energía, tu percepción y tus decisiones entran en sintonía con esa orden. Y cuando tú te alineas, la vida responde en la misma dirección. Ella solía decirles a sus estudiantes algo que a muchos les costaba comprender. El día no cambia porque lo marques. Tú cambias porque te das permiso de marcarlo. En ese acto pequeño, íntimo y aparentemente insignificante, hay un movimiento interno gigantesco. Es el reconocimiento de que tienes derecho a elegir cómo quieres transitar tu año, cómo quieres recibir, qué quieres cerrar y qué quieres abrir. La mayoría de las personas dejan que sea el calendario quien dicte su vida. Fechas de pago, citas, vencimientos, responsabilidades. Pero el que entiende este paso transforma el calendario en su herramienta, no en su dueño. Y aquí aparece la parte más profunda del método. El código no trabaja hacia afuera,
trabaja hacia adentro. Marca el día, sí, pero sobre todo marca tu identidad. Te recuerda quién eres cuando dudas. Te guía cuando te dispersas. Te sostiene cuando algo parece tardar. Es un recordatorio silencioso de que hubo un momento en el que decidiste dejar de vivir desde la espera y comenzar a vivir desde la autoridad. Esa autoridad es la que mueve los acontecimientos. Hay una frase poco conocida de Florence que resume este paso mejor que cualquier explicación. Cuando fijas una señal en el tiempo, el universo se mueve para cumplirla, pero no porque el tiempo sea especial, sino porque tú te volviste claro. Ahí está la esencia de todo. El poder no está en el calendario, está en tu claridad. No está en el número que escribes, sino en la intención que sostiene ese número. El código no llama a la suerte, llama a tu propia coherencia. Y cuando eres coherente, la vida deja de resistirse y comienza a cooperar. Uno de los testimonios más significativos relataba que, después de escribir el código, no llegó un milagro inmediato. Lo que llegó fue una decisión interna que llevaba años postergando. Y al tomar esa decisión, todo lo demás se acomodó. Esa persona siempre recordaba la frase que Florence repetía en sus clases privadas. El universo no premia al que pide, premia al que se atreve. Y escribir un código en el calendario es un acto de atreverse. Un acto pequeño en apariencia, pero enorme en su efecto interno. Por eso este paso es tan importante, porque te revela que el código no está diseñado para manipular el futuro, sino para alinearte con él. No sirve para forzar resultados. Sirve para convertirte en alguien que los recibe de manera natural. Cambia tu brújula interior, tu enfoque, tu disposición. Cambia la forma en que caminas los días siguientes. Y cuando caminas distinto, inevitablemente llegas a lugares distintos. Este octavo paso existe para recordarte que el verdadero poder de la práctica nunca estuvo en el calendario, ni en la fecha, ni en la tinta. Estuvo, desde el principio, en tu capacidad de declarar un rumbo, en tu decisión de no vivir el año como una repetición del anterior, sino como una construcción nueva. El código no activa el día, te activa a ti, y una vez que tú estás activo, consciente, claro y decidido, todo lo demás se mueve. Este es el secreto profundo que Florence cuidaba tanto. El día que lo entiendes, tu relación con la abundancia cambia para siempre. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo importante de ti. No estás escuchando esto por casualidad. Estás aquí porque en algún momento de tu vida te cansaste de vivir a la deriva, de que el calendario te llevara de un lado a otro sin dirección, de repetir años que se parecían demasiado entre sí. Estás aquí porque algo dentro de ti pidió un giro. Y hoy lo recibiste. Ahora sabes que un código no es un truco ni una superstición. Es una decisión. Es una declaración silenciosa que marca un punto en tu año y te recuerda que no viniste a reaccionar. Viniste a dirigir. Florence lo sabía. El futuro no se adivina. El futuro se decreta. Y cuando escribes ese código, cuando eliges el día, cuando lo haces en silencio y con intención, estás enviando al universo la señal más poderosa que existe. Estoy listo. Pero este cierre no es para repetir teoría. Es para sellar lo que ya despertaste. Así que escucha bien, respira, y di conmigo, aunque sea en tu mente. Marco mi destino, declaro mi rumbo, y el año obedece. Esa frase no es un deseo, es un contrato. Un contrato entre tu intención y tu futuro. A partir de hoy, cada decisión, cada puerta, cada movimiento comenzará a acomodarse alrededor del punto que marcaste. No porque el calendario tenga magia, sino porque tú finalmente recuperaste el mando. Quiero que hagas algo más. Quiero que conviertas esta energía en un acto, aquí y ahora. Baja a los comentarios y escribe solo 3 palabras. Yo marco mi destino. No lo escribas como quien escribe un comentario cualquiera. Escríbelo como quien firma un acuerdo. Escríbelo como quien dice, ya no espero, yo decido. Porque cuando uno declara públicamente su rumbo,
la vida se ordena. Y cuando uno se compromete con su propia palabra, el universo responde. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se acomodó, suscríbete. Aquí no hablamos de supersticiones. Aquí recuperamos poder. Aquí recordamos lo que Florence enseñó, que la abundancia llega cuando alguien se atreve a programar su tiempo, su mente y su destino. Y comparte este video con alguien que esté cansado de repetir el mismo año una y otra vez. Puede que esta enseñanza sea la llave que estaba esperando. Antes de cerrar, déjame dejarte con esto. No hay nada más poderoso que una persona que entiende su propio derecho a recibir. Y tú lo acabas de entender. Hoy no terminaste un video. Hoy comenzaste un año nuevo, aunque el calendario diga otra cosa. Tu código ya está activo. Tu rumbo ya está marcado. Lo único que queda es caminar hacia todo lo que ya te pertenece. Y recuerda siempre, la abundancia no llega cuando la buscas. Llega cuando la ordenas. Y tú, hoy, ya lo hiciste.